Shalom Aleichem, Baruch Hashem, estamos nuevamente aquí hoy martes 9 de agosto 2016, 6 de Av, del mes de Av. Se está acercando ya Tisha B'Av, el domingo, Bezrat Hashem, si Mashiach no viene primero. Estamos estudiando las leyes sobre Berajot, sobre bendiciones en general, tópico en general. Hoy empezamos con los alimentos que se bendicen, que sean mezonot, que sean de sustento. Queremos darle las gracias a los youtubers, a las personas que están en línea. Hoy tengo la lista de los países. Hace rato que no mencionaba, tenemos a Estados Unidos, Colombia, México, Chipre, España, Israel, Panamá, Perú, Argentina, Italia, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Brasil, India, Chile, Japón, Pakistán, el Líbano, el Reino Unido, Sri Lanka, Arabia Saudita, Alemania y Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en online. Ya tenemos nuestra página en Facebook y seguimos con los videos en YouTube también. La clase va dedicada a la elevación de la Neshama de Tov Ben David y Abraham Ben Chaim. Que su Neshama tenga una aliyah. Estamos en el capítulo 36 de Yaakov Yosef, de ley sefardí de Obadiah Yosef, sobre los Berajot de Mezonot. Estamos sobre qué alimentos se bendice Mezonot. Mezonot es la bendición sobre el sustento. No Bikat Amazon, pero Mezonot son aquellas cosas que no son específicamente pan, pero sino que están hechas de granos, como de los 5 granos, que son trigo, centeno, avena, cebada y dilo en inglés. Rye es centeno. Trigo, avena, centeno, cebada y spelt. Bueno, aquí todavía viene. Spelt. Dice, los sefardim acostumbran a bendecir sobre la matzá, boré miné mezonot, y después de comer un kazai, 29 gramos aproximadamente, la bendición posterior de ala mejillá, que es la bendición final. Y tienen que apoyarse para actuar así. Los devotos o que se esmeran y tienen mucho cuidado en cada verajá que pronuncian, prefieren comer la matzá dentro de la comida, liberándola con la bendición del pan o fundamentar su comida a base de matzá, debiendo en este caso comer un mínimo de 232 gramos. Entonces deberá lavarse las manos antes de decir la bendición Hamoitzi. Posteriormente debe recitar el Birkat Hamazon, porque la cantidad que está comiendo es mayor que 29 gramos. Al ser mayor, toda la comida se basa en mucha cantidad de mezonot que se convierte en Hamoitzi. Y después tiene que decir el Birkat Hamazon como bendición final, si come matzá. Para evitar eso, hace el Netilat Yadayim antes de empezar a comer, hace Hamoitzi en la matzá, si son más de 232 gramos, y después, posteriormente, que terminas la seudá, la comida, haces el Birkat Hamazon. Algunos otros liberan la bendición primera de la matzá, diciendo Hamoitzi sobre un trocito de pan que prueban. Y después añaden con el matzá. Pero si ya limpiaste para pesar. No, esto es en general el año entero, no para pesar. En general el año entero. Y luego de comer un kazai de matzá, dicen a la mejillá. En cambio, los ashkenazim acostumbran a bendecir sobre la matzá durante todo el año la barajá de Hamoitzi, igual que en los días de Pesach. Los ashkenazim decimos Hamoitzi en matzá siempre. Siempre decimos Hamoitzi. Los buñuelos o sufganiot, cuya mezcla es espesa como la masa normal del pan, están rellenos de mermelada, aun cuando fije su comida sobre ellos, no dice Hamoitzi, sino mezonot. Donuts. Como donuts. Y posteriormente a la mejillá. Inclusive cuando come y se satisface con estos buñuelos, solo bendice a la mejillá. Nunca dice Hamoitzi sobre sufganiot, sobre donuts, rellenos, roscas. Sí, la pastelería. La pastelería esa siempre se va a decir
Mesonot, y al final va a decir a la mejilla porque tienen Y los pastelitos cubanos también se dicen, porque son rellenos. Mesonot, Mesonot. Mesonot y a la mejilla. El pan de gloria. Que es Mesonot. pan, Y a la mejilla por el relleno, pero por el azúcar. por el azúcar. Un Lo hace como una dona, lo hace, Sí, como, un arroz, lo hace como un dulce. Ujú. Como un dulce, sí. Sí, como un churro. Como un una churro, cosa esa. exacto. Son churros rellenos con... No, no importa que sea relleno, no. Simplemente es como un... Esto parece un nombre francés, pero es árabe. Zalabier. Zalabier. Especie de pastel árabe que se elabora con harina de sémola y miel y luego se fríe en aceite. Sémola, no sé. La que nos faltaba. Sémola. ¿No? Ah, No. era otra. Bendicen sobre ellos mesonot. Asimismo, los buñuelos que se hacen de una mezcla muy blanda con harina y azúcar, friendo y sumergiéndolos en almíbar, aún calientes, se bendice. La bendición es mesonot. Eso es filo dough en inglés. ¿Okay? Sí, Eso es filo sí. dough en inglés. Es la masa del pastel de guayaba y eso. La masita esa. Finita. Que se hincha. Es eso. Es eso. Es la- Ese tipo de El hojaldre. el hojaldre se llama eso en español. Hojaldre se llama en español. Bueno, en español es espelta. No creo que sea. Sémola. No, lo del spelt que estábamos hablando ahorita. Experta. Espelta. No Pero creo. la sémola es un tipo de trigo, que es la que se hace Ajá. la masa esa de pastel, Por eso que se que se llama llama hojaldre. hojaldre. Que es con la que se hacen los Que mismos tú la pasteles. coces y lo hacen mucho los marroquíes. La hacen así como si fuera una Ajá, rosa ajá, y ajá, la fríen Sí, sí, y sí. después le echan almidón por Sí, encima. hojaldre, hojaldre. Eso es de lo que están hablando. Y si no comió de estos buñuelos más de 30 gramos netos de cereal sin incluir el almíbar y el azúcar, no dice bendición posterior de a la mejilla, puesto que todos los ingredientes que se mezclan a la harina de cereales no se suman para llegar al kazay, 29 gramos. La misma regla es para todos los pasteles cuyos ingredientes mayoritarios no son cereales o derivados de ellos, o sea, cereales de las 5 tipos. Entonces básicamente tú tomas lo que hiciste neto antes de hacer el pastel para hacer. Exacto. O sea, no con ya después del producto final. Lo que vas a mezclar. Lo vas a mezclar. Exacto. Sí, por ejemplo, si llevas un pastel hecho de harina de maíz, eso es mesonot, porque eso es una de las 5 shakol. especies. Shakol. Es shakol. Maíz, harina de maíz, sí. Sí, pero yo lo que me refiero es que, por ejemplo, se hace, o sea, Lo que es La mesonot son regla- lo que son de los 5 gramos. De los 5 gramos. la regla a seguir es con lo que tú haces, o sea, previamente a preparar el pastel. La mezcla que hacen. Porque correcto. Antes de Los mezclarlo. ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Sí, netos, así brutos. Ajá. Porque igual ese pastel nunca va a pesar más de 30 gramos. El pastel de hojaldre. No. No sé qué Puede ser así y no pesa 30 Es gramos. aire, más. Sí, se Sí, infla, sí. los hojaldres. Los sobrantes de pan que se guisaron, si los trozos pesan menos de un kazay, aun cuando conserve su vista de pan, bendicen sobre ellos mesonot y a la mejilla. En cambio, si pesa un kazay o más, su bendición es hamoitzi y birkat hamazon al final. Capítulo 37, reglas sobre asuntos referentes a la comida. Actualmente se acostumbra a sentarse para comer y no a reclinarse como lo hacían antiguamente. Por lo tanto, se reclinaban a la izquierda para la digestión, ayuda bastante a la digestión, que es lo que hacemos en pesa. Exacto. Por lo tanto, no hay que tomar muy en cuenta aquello que dijeron con referencia a su generación. No se habla en el momento de la comida. Los que sí hablan tienen que apoyarse, especialmente cuando se trata de palabras de Torah. Siempre el chiquito nos dice, no hable cuando estás comiendo. Ujú. Debe cuidarse de que en Shabbat, cuando reparte a los comensales el hamoisi, el pan, de los 2 panes enteros de los halot, que se hace la bendición, el lejem mishne, de no arrojarlos, debe entregarlos colocándolos en la mesa junto a cada comensal o en un plato para ir pasándolos. También debe tener en cuenta el no darlo directamente en la mano. Se pone, se Tú deja. lo coges. No sé que la persona esté de luto. A no ser que la persona esté de luto. Aquellos que prueban del vaso de vino sobre el que se dijo la bendición de gracias, de Birkat Hamazon, de Kiddush, y es su intención beber luego café o té o cualquier otra bebida, no requieren bendecir sobre ellos, por cuanto la bendición Hagefen del vino los libera. Vamos a hacer Kiddush, decimos el Boré Peri Hagefen sobre el vino, y después si vas a tomar jugo, soda, café, lo que sea, ya estás exento de esa bendición, de esa verajá, de esa bendición,
porque ya la hiciste sobre el vino cubre todos los líquidos que van a pasar en la cena. Si haces hamoitzi sobre pan, no tienes que hacer después mesonot o shahakol o hadamá o cualquier cosa, otra bendición sobre otra fruta, porque ya está cubierta por la bendición de hamoitzi. Y Birkat Hamazon cumple con todo. Y Birkat Hamazon incluye todo lo que comiste junto en la seudá. Otra solución es que diga shahakol durante o al final de la comida sobre un terroncito de azúcar, un dulce, caramelo, etc. Y así libera al té o café. Si se demora mucho, ¿tiene alguna duda? Sí. Si comenzó a beber antes de acabar la comida y luego de Birkat Hamazon quiere continuar bebiendo, debe decir verajá. Si vas a seguir comiendo después que dijiste Birkat Hamazon, tienes que volver a hacer la verajá. Si dijiste Birkat Hamazon y vas a tomar jugo, tienes que decir shahakol sobre jugo. Es como otra comida. Ya sea el Birkat Hamazon se paró ya. Cerró la comida, la seudá. Alimentos que se acostumbran a servir en la comida normalmente, tanto como plato principal para acompañar el pan, como carne y pescado para santificarse, como arroz, calabacitas, etc., o para despertar su apetito, como aceitunas, rábanos, etc., aun cuando la coma sin pan, no es preciso decir verajá ni antes ni después. Si se ingieren dentro de una comida formal, es decir, se lavó las manos y dio con hamoitzi sobre pan con la intención de comer un kazay de él. Ya estás exento. Sí, ya estás exento de... Ya. Los alimentos que se sirven de postre, como frutas y dulces, puesto que no es la costumbre comerlos con pan, dice la bendición correspondiente. ¿Entendieron eso? Sí, pero Porque las frutas y no está dentro de una comida, esencialmente. La fruta nunca es una comida en sí. la fruta viene siendo como un Acompañado. aperitivo, Exacto, o te es la como- comes como un snack normalmente. Exacto, no es un una día parte de la acompañante, comida, a no ser que sea parte del dulce y tenga la fruta encima, por ejemplo. Un Sí, helado, ya, llena eso, fruta ya, encima, pero el eso- principal es el dulce, no la fruta. El dulce pasa a ser lo principal. Sí, como si hicieras un pudín, por ejemplo, Ajá. que le echara fruta arriba. ¿no? Pan es lo principal. Los alimentos que se sirven de postre, como frutas y dulces, puesto que no es la costumbre comerlos con pan, dice la bendición. Por ejemplo, no te comes, un ejemplo, una uva con pan, Un kiwi, vaya, con pan. un kiwi con pan, una fresa con pan. Sí, Bueno. no. Aguacate con pan. Únicamente que sea mermelada, ya le Aguacate, cambiaste. ya aguacate el- con- Exacto. Un pan con aguacate. Un pan con Exacto. aguacate. Pan con aguacate. Empero la verajá afroná posterior no se dice, y por cuanto Birkat Hamazon lo exime. Exacto. Birkat Hamazon Si dices la bendición sobre la fruta, pero Birkat Hamazon cubre ambos, la fruta y la cebada que tuviste. verduras frescas que se sirven después de la comida antes de decir Birkat Hamazon, por ejemplo, lechuga, pepino, jícama, requieren decir la bendición sobre ellas, Boré Perij Hadamá, primero. Ajá. Esto es antes de comer pan. Ujú. Si vas a traer una ensalada antes de comer el pan, antes de hacer el kiddush sobre el pan, tienes que decir perajá sobre esas cosas, bendición Sí. sobre esos alimentos. Con pepino. Inclusive, si la misma clase de verdura la comió cocida durante la comida, sobre estas que come frescas al final, debe bendecir. Sin embargo, si tiene alguna otra verdura fresca cuya verajá o bendición sea igual, es bueno hacer sobre esta y liberar a la que realmente quiere comer. De todos modos, de no haberla, no es impedimento y debe decir la bendición correspondiente. Las frutas de árbol cocidas con azúcar, grosellas, compotas que se sirven al final de la comida como postre en lugar de las acostumbradas frutas frescas, se debe bendecir sobre ellas Boré Perij Haetz. Al final no dice la verajá roná, como en todos los casos en que se requiere decir esta antes de Birkat Hamazon. O sea, por ejemplo, si tú comes higos en almíbar o casco. Ajá. Casco de guayaba. Dice verajá, pero no dice verajá roná. No, Porque viene siendo Birkat como un Hamazon postre, cumple con eso. Membrillo cocido con azúcar, aun si se come dentro de la comida, debe bendecir Boré Perij Haetz. Aun si está dentro de la seudá con pan, Pero el debes decir membrillo es algo especial, ¿no? Boré Perij Haetz. El membrillo. No se come siempre como un snack. Por eso es que Sí, le es tienes que como- decir la verajá exacto, roná, muy- separada. Y aparte, la cocción del membrillo es muy lenta y dura mucho. Ujú. Entonces, eso cambia se hace como si fuera una... Sí, pero igual ya cambia el estado completo de la fruta Exacto. original. Ajá.
Estaba sentado comiendo y en medio de la comida se vio precisado a salir fuera de la puerta de su casa o al pasillo que da a las escaleras. Al regresar a su lugar no debe volver a decir verajá, puesto que se encontraba en medio de una comida formal. Por lo tanto, puede seguir comiendo sin más ni más. Esa es una pequeña interrupción. Una pequeña No es que te fuiste por 3 horas. ¿Cuándo se aplica esta regla? Cuando ya comió un kasai de 29 gramos de pan antes de salir y se obligó a recitar el Birkat Hamazon en ese lugar. Ujú. Empero, si dijo la bendición de Hamoitzi y probó del pan menos de un kasai, está obligado a repetir la bendición de Hamoitzi al volver a su sitio, pero no es necesario repetir el lavado de manos Entonces, si sales al principio casi. antes de comer el kasai. Los panes o los halot que son sin gluten Ujú. son como Como es. O sea, hace Hamoitzi la harina. la harina es sin gluten, no importa que O con tenga gluten. Es el La harina en sí, el gluten es algo añadido artificial. Exacto. La harina, sí, la base, la harina raw, como así, Sí, la harina el ya ingrediente es trigo. Exacto. El trigo Bueno. molido. el trigo molido. Y tiene forma de pan. Exacto. Asimismo, si comió más de un kasai de cualquier de los frutos con los que fue elogiada Eretz Israel, por ejemplo, uva, higos, granada, Dátiles. dátiles y Falta uno. Aceitún. aceituna. Aceitún, iba a decir. Y aceituna. Y salió de la casa antes de decir la verajá afroná de Mein Shalosh, puede volver y continuar comiendo sin decir bendición nuevamente. No importa en el estado que se encuentre la fruta. Estaba sentado en la mesa con otra persona, aun cuando se trate de un anciano o un enfermo que no puede moverse por sus propios medios, dijo la verajá de Hamoitzi y se vio precisado a salir después de probar un trocito de pan. Cuando regresa no necesita repetir la bendición, inclusive si son varios los que salieron, mientras que quede uno junto a la mesa. Como que se mantiene Se- la comida. Nunca se Se separa. piensa que la comida continúa porque hay personas presentes. De todas maneras no se debe hacer deliberadamente esto. Claro. Tiene que Es ser. una emergencia. Si estaba comiendo frutas y salió de la casa donde la estaba haciendo, al regresar repite las verajot correspondientes y como en el caso del párrafo anterior, si estaba con otras personas y quedó alguno de ellos en el lugar, no es preciso volver a decir la bendición. Ya. Si desea comer semillas mientras va caminando, dice la bendición correspondiente sobre la primera en su casa y luego sale, puesto que su intención en el momento de bendecir era comer y andar. No es necesario que vuelva sobre la bendición, que vuelva sobre la bendición aun cuando demore mucho tiempo. Saliste de la casa comiendo almendras. Ujú. Dijiste la bendición aquí. Saliste comiendo almendras, saliste Tiene caminando. efecto. Sí. Y Porque la intención fue esa y si siempre. se traslada la comida, por ejemplo, están haciendo aquí y están Ahora, comiendo vamos a ver en eso el más barbecue, adelante. en el barbecue y vienen a Hay comer. que ver si lo estás viendo, el lugar que estás sentado. Ahora vamos a seguir a más adelante. Interesante. Sí, pero si sales comiendo un pan con algo, por ejemplo, para la calle también se cumple eso de las nueces. Tienes que ver después cómo vas a hacer la verajá Pues me lo dice. ajroná. Se la haces en la casa y sales comiendo, no debes salir O comiendo. de empezar o de terminar. No debes salir comiendo. No se debe caminar No se debe comiendo. caminar comiendo. No es bueno para la salud. Yo lo sé, pero a veces tienes que salir en el carro, porque no sé. Sí, Estoy la pensando gente, en Se algo. debe la sentarse gente a que comer. hace el desayuno en los carros. Sí. Porque el carro viene siendo ya Como una casa. como un ajá. Aunque vaya. Un reshoot. Se quedó dormido momentáneamente durante la comida, aunque esto no se considera interrupción y puede continuar comiendo sin bendecir nuevamente de acuerdo a lo que dictamina Maran en el Shulchan En Aruch. pesas pasa. De todas maneras, es correcto volver a lavarse las manos sin decir la bendición de la Netilasia Daim, a pesar de haber dormido menos de media hora, y es aconsejable ser estricto en esto. O sea, pero las comidas son muy largas, te comienza a hacer la digestión y te quedas dormido. O un Yom Tov muy largo, Yom Tov O con una persona Shabbat. mayor, O sea, o un eso. niño. Se queda dormido comiendo. Una persona mayor. Huéspedes a los que sirven frutas una detrás de otra, no es preciso que bendigan sino sobre la primera únicamente, ya que es suficiente con una verajá para todas las especies cuya bendición es similar. Por ejemplo, dices Bore Perijaet sobre una manzana
y después vas a comer una Bueno. pera, o después vas a comer, no, vas a comer plátano, No, ya no, te dice decía, otra Todo lo cosa, que sea dice Jaez, otra. todo lo que sea todo lo que Jaez. sea Jaez que no Jaez. sea uva, Sí, mango. mango. ¿Cómo se llama Eso no aplica esto? nada. Espérate, no, Granada no. Sí, no, Porque Granada no, pero el problema es que nunca he entendido por qué esas específicamente no tienen una verajada a pesar de ser una de las 7 especies. solamente la uva Por eso. de aceituna. Ujú. No, solamente la aceituna, no la aceituna. Solamente la uva, No, la uva es por Jaez, la uva sola. la agua sola, la hecha vino. Pero se dice primero que todas las Exacto. Jaez. Y si tienes, por ejemplo, uva, peras, Uva primero. y si tienes ¿cómo se llama? Pera y granada. Granada Granada después. Vas a ir a Por Jaez sobre los la. dos, pero vas a, vas a Exacto, comer en primero orden, así, en orden. por importancia. Y esto se recae a pesar de que la intención primaria del anfitrión no era seguir sirviendo frutas a sus huéspedes, compañeros que están estudiando Torah en una clase colectiva y les sirven café o té varias veces o en la noche de Shavuot y Hoshana Rabbah, en las que se acostumbra a estar despierto, o sea, estar levantado toda la noche estudiando Torah, mientras los encargados del Beit Knesset, de la sinagoga, sirven sirven a los concurrentes café o té o una y otra vez, no requieren decir la verajá por cada taza que beben, solamente en la primera taza bendicen Sheakol y esta libera a todas las demás. Porque la intención es seguir tomando café toda la noche. Y no cerrarla. Y no cambiarte ni de lugar, ni terminar de comer, ni nada de eso. La intención no es comer ni nada. Es estudiar, no comer. Pero tomas y comes en el único sitio que vas a estar. Toda la noche. Exacto. Claro. Solamente en la primera taza bendicen Sheakol y esta libera a todas las demás. Aun cuando transcurra más de una hora entre taza y taza y a pesar de que si al decir la verajá sobre la primera todavía no están preparados el café para la siguiente, dicen, no importa, no vuelve a decir verajá otra vez por el café. Sí, aunque hay interrupción. De una hora incluso. Y es bueno que piense desde un principio en liberar con la verajá sobre la primera taza a todo lo que sirvan posteriormente de esa misma bendición. Todo es intención, casi. Exacto. Todo el judaísmo es intención. La intención que tú tengas primero se hace exento de Hay lo que que viene pensar en lo que. después. Por eso. Solo que si sale del Beit Knesset, Sure. de Shul, Beis HaKnesset, Veis. Beis HaKnesset, Exacto. Shul. Aunque sea por un momento y regresa, debe volver a decir verajá en la próxima taza que le sirvan. Inclusive si quedaron algunas personas durante su salida, a regresar debe bendecir. Asimismo, si bebió el té frío y dijo la bendición de Boré Nefashot al final, debe decir Sheakol al beber la próxima taza. O por ejemplo, si hay una interrupción de que tienes que hacer shaharit por la mañana, porque ya es de día. Dice Boré Nefashot, hace Shaharit y después dice Sheakol de nuevo. También cuando dijo la bendición posterior de los pasteles o roscas a la mejillá o que ya pasó el tiempo que tarda en digerirlos, debe volver a decir mesonot cuando toma nuevamente un pastel. Sin embargo, no es correcto actuar así con las frutas y pasteles una vez que ya obligó a decir la verajá jroná. Los hajamim, los sabios, obligan a que nunca se demore o se deje pendiente una verajá jroná, una bendición posterior. Que no demorar la verajá, no demorar la bendición final. Es misbah de poner sal sobre la mesa y sumergir en ella 3 veces el pan de hamoitzi, dejándola sobre la mesa hasta después de Birkat Hamazon. Es misbah hacer eso. Por la idea de que del Shuhan es como si fuera Exactamente, como la idea de que la mesa es un altar. Un altar del templo. Ya hemos aclarado que todo alimento que se sirve como postre dentro de una comida formal, como frutas por ejemplo, se bendicen sobre ellos la verajá anterior correspondiente. La verajá anterior. O sea, la primera verajá. Pero si las come con pan, no dice verajá a las frutas
y aquellas comidas que se sirven para acompañar al pan, como guisados, carne, pescado, etc., aunque la coman sin pan, no dice verajá a ellas, por cuanto la bendición de Hamoitzi las libera. Sobre las aceitunas no debe decir la bendición de Boré Peri Haetz cuando las come dentro de una ciudad o comida formal. En ese caso es aconsejable bendecir sobre otro fruto, eximiendo también a las aceitunas o comerlas acompañadas de pan. Igual no es saludable comer aceitunas Solas. para la memoria. O sea, Eso malo me por la gusta. memoria, bueno. Malo. Malo. Lo que es malo del padre es bueno del hijo. El aceite es bueno, El del aceite. padre es malo. Aceituna. Regla sobre el lavado de manos posterior a la comida. Maim Achronim. Antes de decir la bendición de Birkat Amazon, la oración de gracias, después de que comió un kazai, 29 gramos o más de pan, es preciso lavarse las manos nuevamente. Maim Achronim, aguas Postreras. postrímeras, dice aquí, pero Pero stimulantes, ¿no? postreras. Postreras. Esto es obligado también a la actitud, a la actualidad, a pesar de que ya en nuestro tiempo no se encuentra la sal de Sodoma, que podía enceguecer a las personas, y motivo por el cual fue impuesto el Maim Achronim. El motivo por el que fue impuesto el Maim Achronim, halágicamente, es porque en aquel entonces la sal que traían era del Mar Muerto, que era donde estaba Sodoma antes. No tiene que ver nada con Sodoma, pero la sal que quedó ahí en ese lugar hoy en día era demasiado fuerte, muy, muy fuerte. Las personas cuando comían pan lo comían con la mano y mojaban en sal el pan para poder comer para hacer Birkat Amazon, para hacer el Hamoitzi. Y después si se pasaban las manos por los ojos o algo, le podía hacer daño. Entonces, para hacer eso, se irritaba mucho. Se lavaban las manos con un poco de agua solamente para limpiar la punta de los dedos, para quitar esa sal que quedaba, y así después si se tocaban los ojos o algo, no corrían ese peligro. Hoy en día la sal es normal, no tiene esa potencia como aquel entonces. Un minhag se convirtió en... Bueno, Cabalísticamente, viene la explicación ahora, se dice que se hace el Maim Achronim para darle su parte a la otra parte. sí. Para darle lo que le toca Para que se tranquilice. a la otra parte y tener tranquilizada a la otra parte. O sea, las fuerzas negativas se nutren. Porque esa agua después que se echarla. Esa agua se bota. Se bota en el pan. Se puede usar para nada más. Ni puede estar ahí como pasa. Entonces, esa impureza que quedó de la ciudad o esa comida que quedó, ese resto que quedó de comida, se le da su parte a la otra parte. Sí, que se nutra de eso. Igual, todo es creado por Hashem. Balance. Todo un balance. No tienen, ¿cómo decir? Potestad sobre... Autonomía propia, no sé. No se puede mover sin que digan que es lo que tienen que hacer. Fueron creadas por Hashem también. Claro. Necesitan también, Sustento. como todo Sustento. en el universo. Exacto. No debe lavarse derramando el agua sobre el piso, sino dentro de un recipiente. Y está permitido hacerlo dentro de los fregaderos de la cocina nuestra, dado que tienen desagüe. O sea que esa agua tiene que correr. Que irse de... Pero eso casi siempre tiene como una cosita. Que tiene Sí, que- sí, es como una... Al contrario del lavado de manos anterior a la comida, en este no debe aumentar en echarse agua, sino lo indispensable, alcanzando con cubrir casi hasta el final de los dedos, donde comienza el tercer huesito de esos, el falange. Y no se lavan con agua caliente. O sea, Agua a tiempo. de aquí hacia abajo. De esta parte de aquí hacia abajo. Hay quienes acostumbran de acuerdo rodillas, ¿no? de aquí. Sí, la última fue. De aquí hacia abajo. Sí. Hay quienes acostumbran de acuerdo a lo dicho por Arizal, que ayer fue su hiludá de la Rizal, a decir algunos versículos entre el lavado de Maim Achronim y de Birkat Amazon. Con más razón está permitido esperar en silencio entre uno y otro.
Pero hablar entre Mayen Ahronim y Birkat Hamazon está prohibido. Ujú. Y es correcto hablar algo de Torah en su mesa antes de hacer Mayen Ahronim, Ah, las aguas postreras. Está permitido lavarse dentro de un plato que usaron para comer y luego arrojar el agua aún por lugares donde pasa gente, puesto que una vez que se interrumpe la tumá, la impureza del agua no regresa. De acuerdo a la ley, está permitido recitar el Birkat Hamazon en presencia del recipiente que contiene el agua de Mayen Ahronim. Sin embargo, es mejor quitar de la mesa el recipiente o plato donde se lavaron o por lo menos hacerlo a un lado, cumpliendo así con los virtuosos. Y así es la costumbre hoy en día, quitarlo de la mesa. ¿y por qué la gente se También es le costumbre. no lo pide? Acostumbran a cubrir los cuchillos de la mesa durante el tiempo que están recitando el Birkat Hamazon en días regulares. Hay quienes dicen que aun cuando los cuchillos son de plata, deben cubrirse con servilletas o el mismo mantel o quitarlos de la mesa. Y hay quienes discuten opinando que si son de plata pueden quedar sobre la mesa aún sin cubrirse. Pero cuando este metal representa, de acuerdo a la Kabbalah, al Gesed, o sea, Bondad. a la bondad, y está bien dejarlo sobre la mesa, que simboliza el Mizbeach, el altar. Este es el motivo por el cual se quitan los cuchillos corrientes, puesto que estos sirven también como armas, con las cuales se acorta la vida de la persona, mientras que la mesa, que como hemos aclarado, simboliza al Mizbeach, al altar, que alarga la vida del ser humano al ejecutarse sobre él los sacrificios que significaban el perdón a los pecados. Por lo tanto, no es correcto que permanezcan sobre la mesa durante el tiempo que está recitando la oración de gracia, Birkat Hamazon. En Shabbat no. Solamente entre semanas. Debe dejar pan sobre la mesa hasta terminar de decir el Birkat Hamazon. Debe dejar un trocito de pan sobre la mesa hasta terminar de decir O el basket donde está bajada Exacto. 39. Reglas sobre el Zimun para Birkat Hamazon. Es la reunión que se hace, la invitación que se hace para decir el Birkat Hamazon. Es una gran misbah buscar hacer un Zimun, una invitación, para Birkat Hamazon. Es decir, que sean 3 los que dicen la oración de gracias juntos, mínimo 3. Con más razón, si pueden ser 10 minyan los que se juntan para comer y bendecir juntos, ya que así pueden recordar el nombre de Hashem en el Zimun. Nuestra costumbre es que el que dirige el Zimun dice Nevarech Shem Shehalnu Mishlo y los compañeros responden Baruch Shehalnu Meshelo Utubo Hayinu. El primero repite entonces Baruch Shehalnu Mishelo Utubo Hayinu y de ahí en más cada quien continúa diciendo el Birkat Hamazon en voz baja por sí mismo. Si los que estaban bendiciendo se adelantaron en la terminación de bendiciones al que dirigió el Zimun y oyen de él el final de ellas, no deben contestar amén. Trátese de la primera bendición, Hazanet Akol, o de las posteriores. Los Ashkenazim acostumbran diferente. El que dirige el Zimun bendice en voz alta hasta el final de Hazanet Akol y los demás responden amén a su verajá. Inmediatamente después de esto comienzan a recitar el Birkat Hamazon, pero ya no responden al resto de las bendiciones. Estos son los Ashkenazim. Y un sefardí que dirige un simún para Ashkenazim es bueno que diga en voz alta hasta Hazanet Akol para que ellos respondan amén según su costumbre. Exacto. Cuando estás en Roma, haz como Roma. Un enfermo que por prescripción médica comió un alimento no kasher, según algunos hajamim, no se le puede contar para hacer simún sobre esa comida. A pesar de que cuando el médico lo considera imprescindible, ese alimento está permitido para él. Sin embargo, así sostienen por cuanto normalmente no se dicen las bendiciones sobre esos alimentos prohibidos. Un alimento no kasher no se dice verajá. Aunque sea por medicina. O que sea por medicina. O sea, si usted está en la calle y se come un pan con lechón, no puede decir amoy en el pan. No, o el doctor te manda a tomar pastillas No, por ejemplo, la insulina de puerco. No, las pastillas No, esas que La son. insulina no es un alimento. Creo que las pastillas son que dicen krill, no sé qué cosa. El krill es un camarón diminuto, pero eso tiene muchísimo ácido omega. Para las personas que estén. Bueno, Pero- sobre pastillas no se dice verajá. Pero digo, Pero un alimento. si te Y dicen no sé qué tienes que alimento te comer, puede- Pero me cae una duda, por ejemplo, si tú te tienes que inyectar la insulina esa, la única que es porcina, ahora hay de Sí, muchas, no. ¿no? No es un alimento. No estás Después teniendo puedes ningún. hacer la barajada para los alimentos de pan y todo lo que...
Sí, sí, sí. en medicina. No, tú- Pero en medicina. a partir del año que viene, Medicina. a partir del año que viene la insulina va a ser en pastillas gracias a Israel. Es medicina, no es alimento. No, no Sí, estás sí, teniendo claro. ningún disfrute sobre eso. Claro. No, ni siquiera es alimento, porque No está te va a ayudar masticando, a digerir el alimento. Ya no hay que inyectarse. No. Un niño mayor de 6 años que sabe a quién se bendice y cómo se bendice, se suma para el Zimun de 3 personas o de 10. ¿A partir de qué edad? 9 Seis. años, 6 años. 6. Que sabe cómo se bendice y a quién se bendice. Si tiene menos de 6 años de edad, no se le cuenta, aun cuando el niño sea muy inteligente. De todas maneras, tanto para el Zimun de 10 como con más, para el Zimun de 10 como con más razón para el de 3, no se puede computarse más de un niño menor de Bar Mitzvah. Sí, claro. Más de uno no pueden haber. Si somos 3 y hay 2 niños y una persona mayor, no se puede hacer Zimun. Tiene que haber 2 mayores y un niño. Y un niño. Hasta la edad de 6 años. Mayor Uno de de ahí para abajo. Mayor de 6 años. Mayor de Bar Mitzvah. Ah, ya. O mayor de 6. Menor de Bar Mitzvah, perdón. Menos de bar mitzvah, pero no menos de 6. Menor de 6 no cuenta. Correcto. No Exacto, puede entre 6 y 13. tener uno solo mayor de 6. Mayor de 6, pero menos de 13, 1. Uno. Mayor de 13, cualquiera. Ya considerado. Ya. Y la costumbre de los Ashkenazim es no incluir para el Zimun a los niños menores de Bar Mitzvah. Ajá, Todo el mundo mayor. exacto. Pero creo que algunos Hasidim sí. Sí. Los Hasidim sí. Si 2 comieron pan dentro de una comida formal y el tercero solo comió frutas o pasteles en cantidad suficiente para decir la bendición posterior, verajá, jroná, pueden contarlo y hacer zimun con él. Sin embargo, este tercero que comió frutas o pasteles no dice Birkat Hamazon con ellos, sino la verajá, jroná, que corresponde de acuerdo a lo que comió. Ahora, si se hace Simón, vamos a decir que hay 10 son. Y se hace Simón. Y uno termina antes. Zimun lo puede hacer con 3. Sí, pero digo que hay 10. Ajá. Por ejemplo. Y tú haces, cuando lo haces con 10. Y por necesidad, uno termina rápido y tiene que hacer el otro cuarto. Los demás pueden seguir sin problema. Es como en el Shul. Necesitamos 10 para Exacto. Minyan y uno tiene que salir Si de pronto. sale, Se Eso rompió siempre Minyan. me rompe. Se rompió Minyan. Ya. Sí se puede decir Birkat Hamazon, Sí, pero no. pero no se es así rompe. Exacto. bendecir el nombre de Hashem. Exacto. Ya se rompió. Ese era donde quería llegar. Ya. Ok. Si 2 comieron pan dentro de una comida formal y el tercero, no, ya se lo dije. La misma regla es cuando son 7 los que comieron pan y 3 comieron frutas o pasteles o inclusive si bebieron un revií de vino, 86.4 gramos. Se suman para el zimun de 10. Ok, sí cuentan. Cuentan. Para... Comieron y están satisfechos. Okay. Menos de 7 comieron pan y el resto solamente frutas, pasteles o bebieron vino, no se suman para el zimun de 10. Menos de 7, siete. o sea, 6 y 4, por ejemplo. Sí, tiene que ser por menos 7 que haya comido pan. Exacto. Las mujeres no se computan para el zimun, pero sí es misbah que respondan a él. Ajá. Las mujeres no se cuentan para el minyan, ni se cuentan para el zimun, pero sí dicen amén a la bendición de Birkat Hamazon y a todas las bendiciones que se dicen Claro. en el Birkat ¿Con quién Hamazon. verajá? Quien no comió y oyó que decían Nevarej Sheahalnu Mishelo, responde Baruch Mevorach Shem Tamid Leolam Moed. Si el zimun era de 10 personas, aumenta la palabra Elokeinu. Exacto. O sea, aquí 11, 15, 20, 30, hasta 100, ¿no? Si el zimun era de 10 personas, aumenta la palabra Elokeinu. Okay. Si entró después que terminaron de contar Baruch Sheahalnu Mishelo Tubo Hayinu, responde solamente amén. Ah, Si entró después que terminaron de contestar Baruch Sheahalnu Mishelo Tubo antes de Hayinu, comenzar responde solamente amén. la primera verajá del Birkat Hamazon. Hazar es de acuerdo. Cuando hacen zimun aún de 3, lo ideal es hacerlo con un vaso de vino, incluso 3. Toma el vaso con la mano derecha, hace zimun y comienza el Birkat Hamazon. Debe mantenerlo en su mano a una altura de 8 centímetros por sobre la mesa. Es necesario lavar y enjuagar el vaso bien 3 veces, lo llena de vino y cuando llega a Birkat Haaretz,
segunda bendición a la palabra Beajalta, Besabato, Berachta. Ujú. Vierte un poco de agua dentro del vaso. Beajalta, Besabato, Berachta es Beajalta, te llenarás y te llenarás. A ver, Te saciarás. te saciarás y bendecirás Exacto. al Señor tu Dios. Es lo que significa Beajalta, Besabata, Uberachta. Te llenarás, te saciarás y bendecirás. Ujú. Es un versículo en Levítico, Beajalta, Besabata, Uberachta, es Hashem me lo queja. Te comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Es lo que significa Beajalta, Besabata, Uberachta. Terminando el Birkat Hamazon, dice Berajá sobre el vaso de vino, Boré Perija Geffen, y bebe un revit. Luego dice la Berajá Joná a la Geffen. Después que termina de decir el Birkat Hamazon, dice Boré Perija Geffen, Por ahí. Ajá. por el vino, Ujú. que dijiste todo el Birkat Hamazon. Ajá. Te tomas un revit y después, o te tomas el vaso, mínimo un revit, después tomar el vaso Sí, de por vino. Yo la acostumbro vida, a tomar el vaso de vino Vaso completo. completo. Por la vida y por el Sí. fruto de la vida. Por las dudas. Ujú. Y al final dice la Berajá Joná, la Berajá última, postrera, que es a la Geffen, Ajá. del Perija Gofen. Que es algo que- A la Geffen, a la Gofen, del Perija Gofen. Eso es. No es necesario pararse o levantarse un poco de su asiento en el momento de responder al Zimún. No es necesario. Pero, Ahora viene la regla sobre Birkat Hamazon. Ya que hemos hablado tanto de Birkat Hamazon, vamos a ver las reglas sobre Birkat Hamazon y está extendido. Lo dejamos ahí y y seguimos. sabemos después una clase sola sobre Birkat Hamazon. Sí, llevamos 40 minutos. Very nice.